Hola, soy Eisnet Salazar y quiero darte las gracias por estar aquí en mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar sobre productividad y específicamente sobre las 3 faltas por las que te vuelves improductivo. Si este tema es de tu interés, quédate aquí conmigo. Suscríbete a mi canal, déjame tu comentario y también comparte esta información con todas aquellas personas que creas que puede serle de utilidad. Comencemos. ¿Cómo ser más productivo en un mundo tan ocupado? Es una de las preguntas que recibo a diario, frecuente y permanentemente de mis estudiantes de entrenamientos corporativos y de coaching ejecutivo. ¿Qué hacer para vencer la alta ocupación y ganar productividad? Estas personas normalmente son personas que ya han entendido que la ocupación no es sinónimo de logro. Si tú estás creyendo esto, déjame decirte, si no me lo has escuchado decir antes, que el tener muchas actividades y una agenda atiborrada de sesiones, reuniones, no quiere decir que seas productivo. La productividad tiene que ver con efectividad y con altos índices de concentración y enfoque que nos permitan lograr nuestros objetivos. Realmente la productividad no es que tanto haces, sino que tanto logras. Conocemos muchas personas que viven muy ocupadas y que realmente tienen muy pocos niveles de resultado. En mis cursos, en mis entrenamientos, en mis sesiones de coaching, he podido verificar que hay 3 faltas graves o 3 faltas principales que cometen los líderes que los llevan a ser improductivos. Ya todos sabemos que tener muchas actividades y mucha agenda no es ser productivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a descifrar estas 3 faltas y a ver la manera de poder trascenderlas para que no nos invadan nuestra vida y nos impidan lograr ser más productivos. Empecemos con esa primera falta. La primera falta es la falta de claridad. Cuando decimos sí a todo, y ya me lo habrás escuchado decir, es una clara evidencia de que no sabemos a qué decir que no. En productividad es tan importante saber a qué decir sí como saber a qué decir que no. Y hay muchas cosas que debemos obviar de nuestra agenda y aplicar un principio que se llama la procrastinación inteligente. ¿Cómo así procrastinación inteligente? Sí, postergar todas aquellas actividades que me generan poco valor, que no me aportan un alto retorno a la consecución de mis objetivos. Tener claridad no solamente de qué quiero lograr y de mis objetivos. Hay muchas personas que tienen claro qué quieren hacer, qué quieren lograr, cuáles son sus metas y sus objetivos, pero no saben distinguir aquellas actividades que aportan alto retorno, que tienen una gran contribución a la consecución de sus objetivos, de aquellas actividades que tienen poco retorno, que no aportan y que por el contrario pueden entorpecer la consecución de sus objetivos. Y por eso es clave que tú sepas cuáles son esas actividades que te aportan mayor valor. La famosa regla del 80-20, el principio de Pareto. El 80% de nuestros resultados proviene del 20% de las acciones enfocadas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un 20% de nuestras acciones que son las que en realidad producen nuestros resultados. Las demás acciones y las demás actividades ocupan nuestro tiempo, pero no generan efectividad. Lo que quiere decir que si nosotros queremos aumentar nuestro nivel de resultados y productividad, debemos trabajar más en menos, es decir, trabajar más tiempo en ese 20%. Pero para trabajar más en ese 20%, necesito identificar qué es ese 20%. Y eso es lo primero que tú debes hacer, claridad. Y la pregunta que debes responderte es, ¿cuáles son las actividades más importantes, no urgentes, más importantes para la consecución de mi objetivo? ¿Cuáles son esas actividades que yo hago muy bien y que aportan mayor retorno a eso que quiero lograr? Pueden ser 3, pueden ser 5. Lo importante es que sean actividades muy concretas, que tú puedas llevarla a tu agenda diaria y semanal. Cuando tú tienes claridad de qué son esas actividades, vas a entender que las otras actividades
no necesariamente aportan a la consecución de tu objetivo. Tal vez son requisitos, tal vez las tienes que hacer, son parte de tus labores del día a día, pero no son las más importantes. Y entonces te vas a dar cuenta cuáles son las actividades que refuerzan, por ejemplo, tus actividades importantes, cuáles te entorpecen y cuáles te distraen, porque hay muchas actividades en el día a día que te distraen. Tener la claridad de cuál es una actividad que te distrae te va a permitir a ti, cuando la tengas enfrente, decir, ahora no, estoy ocupado en mis actividades más importantes. Y para eso también te voy a decir y te voy a pedir que hagas una lista de todas las actividades que haces en tu día y selecciona de todas ellas cuáles aportan a la consecución de tus objetivos. Y empieza a hacer conciencia y ten plena claridad de cuáles actividades de ahora en adelante vas a decir no, a cuáles vas a aplicar la postergación inteligente, es decir, las vas a postergar, y cuáles van a ser en las que te vas a enfocar. Bien, primero, claridad. ¿Cuáles son esas actividades que me aportan mayor valor? ¿Cuáles me entorpecen la consecución de mis objetivos, me detienen, me bloquean, me retrasan? ¿Y cuáles me distraen? Cuando tengas claridad en eso, te vas a enfocar como un láser solo en las actividades de alto valor. ¿Y qué pasa, Disney, si yo trabajo para una empresa, no soy independiente y tengo que asistir a reuniones y a otro tipo de cosas? Lo tengo muy claro. También he estado en esa situación como tú y sé lo que es tener una agenda atiborrada de reuniones y demás. Y para esto te voy a decir que la segunda falta que cometen los ejecutivos y los líderes de alto desempeño es la falta de enfoque. Empiezan a hacer actividades y le dan la misma importancia y el mismo nivel de urgencia a todas las actividades. Y entonces se dan cuenta que tienen su agenda llena de pendientes, de actividades importantes, de actividades urgentes, pero poco importantes. Mi recomendación es enfócate en las actividades de mayor valor, en esas 3 o 5 actividades que son más importantes. Y con eso, ¿cómo lo vas a hacer? Mi recomendación es que los primeros 90 minutos de tu tiempo en tu agenda, cuando llegues a tu oficina, lo primero que hagas en la mañana son tus actividades de mayor valor. Los primeros 90 minutos de tu tiempo, dedícalos a la actividad más importante. Posteriormente, los siguientes 90 minutos a la segunda actividad más importante. Lo que quiere decir que en un bloque de 3 horas habrás abordado todos los días tus 2 actividades más importantes y tus 2 actividades de mayor valor. Después de estos bloques de tiempo podrás dedicar bloques de tiempo a tu tercera actividad o actividades que son urgentes o actividades que tienen que ver tu relación con otros, como reuniones, como sesiones de seguimiento o incluso contestar mails y hacer este tipo de actividades mucho más operativas. Pero si tú no llegas y abres el espacio a las actividades importantes, ¿qué va a pasar? Eso es lo que te pasa en tu agenda diaria. Llegas al final del día y te das cuenta que tu lista de actividades importantes está sin comenzar. ¿Por qué? Tus actividades pequeñas, tus actividades urgentes se comieron el tiempo de tus actividades importantes. Así que la solución es el enfoque, hacerlas de primero. Tu prioridad son tus actividades importantes y te enfocas en ellas. Dejas las demás para después y tus 2 primeros bloques de 90 minutos o 3 primeros bloques de 90 minutos los dedicas a las 3 actividades de mayor valor. Y te darás cuenta que en solo un mes progresarás mucho más de lo que lo has hecho en meses durante este tiempo. Y la tercera falta que cometen los ejecutivos y que cometen las personas que buscan un alto desempeño es la falta de tiempo libre. Esto es lo que yo llamo el margen. ¿Cómo así es tener tiempo libre? ¿Qué puede ser más improductivo que tener tiempo para no hacer nada? No. No quiere decir tiempo para no hacer nada. Quiere decir tiempo para pensar, para reflexionar. Parte del problema por lo que los líderes y las personas que dirigen a otros o que tienen negocios, emprendedores y demás no mejoran es que no dedican tiempo a la reflexión.
¿Cómo puedes mejorar algo si sigues haciéndolo y repitiéndolo automáticamente y no te detienes a pensar qué estoy haciendo bien? ¿Qué me está generando resultados? ¿Qué no me está generando resultados? ¿Cómo puedo mejorarlo? ¿Qué cosas debo dejar de hacer? Tener espacios para pensar, para reflexionar y evaluar lo que estamos haciendo nos permite mejorarlo y aumentar nuestra productividad. Debes dejar intencionalmente en tu agenda espacios de tiempo, en tu agenda de trabajo, incluso en tu agenda personal, en las horas que estás fuera del trabajo. Debes dejar espacios para la reflexión también. En tu vida personal, espacios para el descanso, para la distracción, para lograr que tu mente se abra a la creatividad y a otro tipo de situaciones que le permitan descansar, recalibrarse para abordar las distintas situaciones del día a día con mayor claridad. Cuando estás en el día a día en lo mismo, pierdes perspectiva, pero cuando logras salirte y mirarlo desde afuera, ves con mucha más claridad. Así que también es importante abrir esto que yo llamo margen, espacio en blanco en tu agenda. Y tal vez esto puede sonar lo más disruptivo del mundo, pero eso también te va a permitir que el día, porque no todos los días son iguales, tal vez algún día vas a tener que atender una tarea urgente de primero y no en el bloque de 90 minutos, puede haber una excepción. Tú tengas un espacio y un margen de tiempo para reponer tu actividad importante. Porque cuando dedicamos tiempo a las actividades urgentes en tiempos de actividades importantes, es un claro ejemplo de que no tenemos margen. No tenemos en dónde más meter ese espacio, pero tenemos dos opciones. Si es netamente necesario hacerlo a primera hora de la mañana, lo hacemos y reemplazamos el tiempo. Y si no, en esos bloques de tiempo vamos a poder atender esas actividades contingentes, esas actividades urgentes que aparecen en el día a día y que necesariamente tenemos que abordar, y lo sabemos. Tanto si trabajamos en una empresa, si somos emprendedores, tenemos esas contingencias que a veces las abordamos de primero y como no tenemos otro espacio designado para eso, se comen nuestras actividades importantes. Las contingencias también hay que abrirles un espacio en la agenda, y para eso también es importante tener espacios en blanco. Margen, ese margen que te permita pensar, reflexionar, atender lo que no estaba previsto y también descansar tu mente. Así que espero que estas tres faltas sean de tu reflexión. Empieces a mirar si las estás cometiendo hoy y empieces a aplicar todos estos tips y todas estas estrategias que te estoy mostrando para que evites ser improductivo. Y si quieres aumentar aún más tus niveles de productividad y enfocar tu tiempo en actividades de alto valor que te ayuden a crecer personal y profesionalmente, quiero invitarte a que hagas parte de mi programa Mentes Extraordinarias, donde te aprenderás estrategias, principios y herramientas que te permitirán incrementar tus niveles de productividad y de enfoque. Así que puedes dar clic en el link que aparece aquí abajo para obtener más información y mi equipo se pondrá en contacto contigo. Te mando un abrazo y nos vemos en un próximo episodio.